Bendiciones, hermanos y amigos, quienes nos pueden ver desde su programa El Camino Maús. Hoy nuevamente el pastor Anderson Moncada de este lugar, con el anhelo de poder compartir de las ricas bendiciones que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y continuamos con la secuencia de estudios ministeriales. Ya hablamos acerca de las características de un apóstol, las características de un profeta. Hoy vamos a hablar de las características de un evangelista. Tal cual como lo registra la Escritura, vamos a ir desglosando los 5 ministerios, ya que son necesarios que cada uno de nosotros podamos tener el conocimiento de las características, es decir, cómo funciona cada uno de estos ministerios y de qué manera están siendo equipados para la labor la cual tienen que realizar. Porque así como existe el ministro de Dios, también existe el falso ministro. Por tanto, es necesario conocer las Escrituras y saber que Dios, a través de ellas, va a ser el filtro que nos va a conducir o que nos va a llevar a entender claramente cuál es la voluntad de Dios en cuanto a los ministerios. Y qué hermoso que usted pueda estar en esta hora allí a través de bien sea de su computador, bien sea de su televisor, bien sea de cualquier canal YouTube donde usted pueda estar en estos momentos observando esta enseñanza de la palabra. Pues qué privilegio. Le saludo en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, con todo el anhelo y el deseo de que usted pueda capacitarse, porque así como Pablo un día se capacitó, y así cada uno de nosotros en momentos tuvimos que ser capacitados o enseñados, y nunca dejaremos de aprender, porque si hay algo que es rico y en conocimiento, en sabiduría, es la palabra. Aquí el apóstol Pablo decía: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Es decir, que no vamos a terminar de conocer realmente lo ancho, lo profundo, lo alto que está escrito en la palabra de Dios. Pero lo que se nos va entregando lo vamos dando. La Biblia dice: dad de gracia lo que de gracia os he dado. Por tanto, nosotros estamos compartiendo todos estos mensajes. Pronto entraremos con temas escatológicos que son necesarios para que la iglesia del Señor y todos aquellos quienes pueden ver estos videos puedan ser enriquecidos en el conocimiento de lo que ya Dios de antemano ha preparado. Y usted tiene que ser parte de eso, usted tiene que conocer, usted tiene que ser entendido. Por tanto, vámonos nuevamente a la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, verso 11. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Hemos tomado este texto como base para poder enseñar acerca de los ministerios, ya que el apóstol Pablo nos enseña aquí en su palabra, y él escribiendo dice: y él mismo, capítulo 4, verso 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que el anhelo de Dios es que podamos llegar a la plenitud de Cristo, al conocimiento del Hijo de Dios, podamos conocer ampliamente lo que la palabra nos revela, lo que la palabra nos ilumina y nos enseña. En esta hermosa mañana vamos a estar compartiendo acerca de ese tema ministerial. ¿Qué es un evangelista? Qué maravilloso poder compartir hoy este tema. El evangelista es alguien que va a llevar el evangelio. Esa palabra evangelio es buenas noticias. Y por el mundo se escuchan cantidad de personas, hombres y mujeres, que han salido a pregonar y a predicar este evangelio, es decir, a llevar buenas noticias. Hoy en día están en diferentes lugares, están en las Amazonas de diferentes naciones, están metidos en las montañas, están por las plazas, están por las ciudades, están por los hospitales, están por las calles, están en la camionetica, están en los ferrocarriles, están en diferentes lugares estos hombres llevando un mensaje, el mensaje del evangelio, es decir, las buenas noticias las están anunciando. ¿Quiénes? Los hombres y mujeres de Dios que han entendido que han sido llamados a un ministerio evangelístico. El ministerio evangelista, cuando nosotros comenzamos a observar las características de este ministerio,
este ministerio tiene algo que nos tiene que llamar la atención. Es un ministerio que tiene pasión, pasión. El ministerio de los evangelistas, en ellos se ve una pasión cada vez que usted lo ve desglosando, ministrando la palabra. Pero la pasión que arde dentro de su vida es una pasión por las almas que no conocen a Jesucristo. Es una pasión por predicar la palabra, por anunciar la palabra, para que el hombre y la mujer entienda de que Jesucristo hizo un sacrificio perfecto para que todos puedan llegar a sus pies y poder ser bendecidos de las riquezas que Dios tiene para con todos los seres humanos. Porque la palabra del Señor nos dice que Dios ha venido para entregarnos riquezas y riquezas espirituales. Por supuesto, también Dios entrega riquezas materiales, porque nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata. La Escritura lo registra. Entonces, un evangelista es un hombre que tiene una pasión. Está apasionado por las almas, por aquellos que de alguna manera se dicen aquellos que están perdidos, que están separados de Dios. Como dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, esos que han sido destituidos, estos que no se han reconciliado, porque los evangelistas tienen el ministerio, así como todos los ministros y todos los hijos de Dios tienen el ministerio de la reconciliación, es decir, de reconciliar nuevamente al hombre con Dios. El evangelista está encargado de difundir esa palabra, pero el evangelista no va sencillamente por ir. El evangelista va equipado. Recuerde que en el primer estudio hablamos de 4 cosas que debe tener el ministro, y una es ser llamado. Número 2, después de ser llamado, tiene que ser capacitado o enseñado. Después de ser capacitado o enseñado, ese ministro tiene que ser reconocido por las autoridades eclesiásticas y por toda la iglesia. Y número 4, ese ministerio tiene que ser enviado. Porque ¿cómo oirán las multitudes, cómo oirán las personas si no hay quien les predique? Si no hay quien les hable de Dios, ¿cómo pueden oír las personas acerca del Señor? Por tanto, es necesario que la palabra sea predicada, que el evangelio sea predicado en diferentes lugares. Y ese es un ministerio hermoso. El ministerio evangelístico es un ministerio extensivo. Es un ministerio que está en diferentes naciones. Salen de las iglesias locales para llevar un mensaje de salvación y de esperanza. A estos ministros edifican el cuerpo de Cristo con mensajes de aliento, de motivación, con mensajes los cuales pueden levantar la iglesia cuando se siente en una condición caída, que se sienten de alguna manera tristes, desconsolados. El evangelista viene con ese espíritu fervoroso para poder proclamar. La Biblia nos registra de un hombre llamado Apolos, el cual era ferviente, era un hombre que predicaba la palabra como todo un evangelista. Era un hombre que estaba dispuesto a llevar siempre el mensaje del Señor. Y un día Priscila y Aquila, una pareja que había sido instruida en el camino del Señor, dice que lo observaron y veían en Apolos algo ferviente. Lo veían un predicador con aquella pasión, es decir, que se había determinado a hablar de la palabra por causa de que sabía de que Jesús había muerto y resucitado para que las almas pudieran alcanzar perdón y salvación por medio de ese sacrificio hermoso. Y dice la Escritura que cuando ellos lo observan se dan cuenta de que ciertamente tiene bastante oratoria, tiene bastante capacidad para poder ministrar, para poder hablar, pero su mensaje estaba siendo mutilado, su mensaje estaba siendo sencillamente recortado porque solamente predicaba hasta el bautismo de Juan. Era necesario que conociera más. Y ellos, cuando este hombre termina de predicar, ordenadamente no le dijeron que se callara, sino que esperaron que terminara su alocución, que terminara su mensaje, lo llamaron aparte y le comenzaron a enseñar mejor el camino, le comenzaron a enseñar mejor las Escrituras, porque a veces necesitamos quienes nos enseñen la palabra para poder nosotros difundir el mensaje con excelencia, poderlo difundir con mayor claridad, que pueda ser entendible a los oídos de aquellos quienes pueden oír la palabra del Señor. Entonces, Apolos, después de un tiempo, la misma iglesia de Corintios, hay ciertos detalles que el apóstol Pablo tiene que ir a corregir, y algunos decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pablo.
Claro, Pablo comenzó a ordenar todo eso y dijo, ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas, ni ninguno de nosotros ha muerto por ustedes. El único que merece toda la gloria se llama Jesucristo. O sea, él quiso ordenar, pero ya las personas, la iglesia, estaban reconociendo la autoridad de este hombre llamado Apolos en el momento en que ministraba la palabra. ¿Por qué? Porque fue bien enseñado, fue bien capacitado por esa pareja, Priscila y Aquila, de los cuales muy poco se habla, pero que fue una pareja que se preocupó por enseñar a aquellos que tenían un llamado ministerial. Así tú, ministro del Señor, hombre de Dios, mujer de Dios, que estás en autoridad, que estás en un lugar de privilegio y Dios te lo ha entregado, mira que dentro de esa organización, dentro de esa asamblea, dentro de esa congregación, tienes hombres y mujeres que se están levantando con un espíritu ferviente, un espíritu de evangelista, hombres que van a predicar la palabra, es decir, ellos son los que lanzarán el anzuelo y las almas vendrán a los pies del Señor, porque Dios nos ha llamado a ser pescadores de hombres, pero este ministerio evangelístico tiene algo maravilloso. Dios pone en ellos una gracia, Dios pone en ellos una gracia, una manifestación de su poder, unos dones que se activan de una manera sobrenatural para que cada vez de que estos hombres ministren la palabra comiencen a acontecer cosas extraordinarias. Vamos a las Escrituras para que veamos el libro de los Hechos y nos vamos a dar cuenta de algo hermoso. Alabado sea el nombre del Señor. Libro de los Hechos. Vamos a ver allí un predicador, un hermano que el Señor comenzó a usarlo de una manera hermosa. En el capítulo 8, aquí en el capítulo 8, verso 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Felipe era un hombre el cual fue escogido en el tiempo en que Pedro y los apóstoles estaban predicando, estaban ocupados en la predicación y en la oración, y hubo cierta discusión porque las viudas de los griegos eran desatendidas, y sencillamente el apóstol Pedro dijo, no es menester de que nosotros dejemos la oración y la predicación para atender a las mesas, vamos a escoger varones de fe, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les podamos encargar esta labor. Fíjese cómo comienza el evangelista comenzó sirviendo, comenzó siendo un servidor del Señor, y de allí Dios comienza a sacar, porque la Biblia nos enseña que mayor es el que sirve. Y este ministerio evangelístico, Felipe fue uno de los que fue ungido o fue colocado para servir a las mesas, para comenzar una labor en el servicio del Señor. Comenzó a ser probado y este hombre con toda solicitud abrió su corazón y dijo, yo estoy dispuesto para servir. Al pasar el tiempo, al pasar el tiempo, comenzamos a observar en Felipe de que se comienza a desarrollar en él un ministerio poderoso. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué había entonces en la ciudad donde llegaba Felipe? Dice, había contentamiento, porque las señales comenzaron a seguir a este hombre, el cual ya era un evangelista, que predicaba las buenas noticias, y cuando las predicaba, Dios lo respaldaba con señales. Un evangelista, su característica es que el ministerio es respaldado con señales. Cada vez que el evangelista predica, cuando ya está en su ministerio, en el apogeo de su ministerio, está, como quien dice, trabajando en pos del ministerio al cual Dios le llamó, Dios lo respalda con señales poderosas. Aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 25, también la palabra del Señor nos va a registrar algo hermoso. Dice de la siguiente manera, en el capítulo 8, verso 26, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Es decir, que el evangelista viene a traer paz en medio de la discrepancia, en medio de la disolución, en medio de los problemas. El evangelista tiene una palabra, una buena noticia para todos aquellos que van a recibir el mensaje. ¿Qué ministerio tan hermoso? Un ministerio
el cual está saliendo en diferentes lugares, un ministerio que sale de la iglesia. Ese ministerio tiene que salir de la iglesia. De allí tiene que ser capacitado, enseñado. No un ministerio que va a ser capacitado solo para pegar 3 gritos, 4 gritos. No, eso no es un evangelista. Un evangelista es el que conoce las escrituras, que se preocupa por estudiar la palabra del Señor, que se preocupa por conocer los evangelios, que se preocupa por conocer la doctrina bíblica. Y Dios entonces, en su amor y su misericordia, comienza a usarlo de una manera poderosa. Mire lo que el apóstol Pablo comienza a recomendarle a Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo le está recomendando a su discípulo Timoteo que haga obras de evangelista, que aprenda a sufrir penalidades, porque en el camino del Señor, en este camino, en los ministerios muchas veces tienen que pasar por situaciones difíciles, adversas, contrarias, y así se va formando, así se va forjando el carácter, así se va formando el ministerio en la medida en que va avanzando. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero tú sufres penalidades, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, es decir, predica la palabra. El evangelista es alguien que siempre va a estar predicando, siempre va a estar anunciando, siempre va a ser como una atalaya que va a estar hablando acerca del Señor Jesucristo para que las almas puedan venir a los pies de Él. Es decir, es un apasionado. Esa es una de las características del evangelista. Es un hombre que no puede estar tranquilo si no le ha hablado a alguien del Señor, si no ha podido traer a alguien a los pies de Cristo. No está tranquilo, porque es un fuego que está dentro de su corazón. Ese fuego no lo pone el hombre, ese fuego lo pone Dios. Es decir, que ese fuego no se puede apagar. Lo único que puede apagar el fuego en cualquier ministerio es el pecado. Pero mientras que tú te mantengas santo para Dios, buscando su presencia, ese fuego va a estar ardiendo, porque tú eres un altar de Dios. Y mientras que ese fuego arda en el altar, tú vas a tener algo que entregar, tú vas a tener algo que entregarle al Señor y algo que decirle a las almas. El evangelista tiene que usar la palabra de verdad. No podemos irnos a historietas, a filosofías, a huecas sutilezas, a tradiciones de los hombres, a rudimentos del mundo. Tenemos que irnos a las escrituras. El evangelista es un hombre que maneja bien la palabra del Señor. Todo ministro que ha sido constituido y llamado por el Señor tiene que ser un hombre que todo lo que vaya a hablar tiene que buscar el filtro, el fundamento, la base, que son las escrituras. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí en la primera carta de Timoteo, capítulo 2. Primera carta de Timoteo, capítulo 2. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 13, perdón. Dice: entre tanto que voy, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué le está recomendando el apóstol Pablo en el momento en que el apóstol tenía que salir, que tenía que hacer algunas cosas, tenía que pasar algún tiempo separado de él? Le dice: ocúpate en la lectura. El evangelista es alguien que está preocupado por conocer. Se introduce en los evangelios, en conocer a Jesucristo, la vida de Jesucristo, las parábolas, todo lo que el Señor habló. Se preocupa por los temas doctrinales, se preocupa por todos los temas bíblicos, para poder dar buenas noticias a aquellos que le van a oír. Entonces el ministerio evangelístico es aquel ministerio extensivo. ¿Por qué se habla de un ministerio extensivo? Porque es un ministerio el cual está capacitado y dotado para ir y llevar el mensaje a diferentes lugares con el objetivo de que las almas puedan venir a los pies del Señor Jesucristo. Cada uno según el don, dijo el apóstol Pedro, según el don que ha recibido. Y los evangelistas han recibido un don maravilloso. Atraen, es como un imán que atrae a las almas a los pies del Señor. No es necesario hacer un llamado ya cuando las almas están pasando confundidas, tocadas por el poder de Dios, porque la administración del evangelista, Dios le ha puesto una gracia para que todas estas cosas puedan acontecer. Entonces, viendo este ministerio tan maravilloso, el ministerio del evangelista,
nos damos cuenta de que a cada uno Dios puso en la iglesia con un objetivo, con un propósito. Qué maravilloso ministerio, el ministerio de este hombre Felipe, cómo cuando llegaba a diferentes lugares el respaldo de Dios era con él. En cierto momento Felipe estaba en un lugar y oye la voz del Señor. Un ángel de Dios le habla a Felipe, le dice: ve hacia el lugar desierto que desciende de Jerusalén a Gaza. Y cuando se acerca, viene descendiendo por ese camino un hombre montado en una carroza y venía leyendo unos pergaminos. ¿Y sabe qué? El Espíritu le habló a Felipe y le dijo: Felipe, acércate. Y cuando Felipe se acercó a ese lugar, a esa carroza, vio que el hombre estaba leyendo los pergaminos, y en los pergaminos estaba leyendo al profeta Isaías. Y cuando observa, le dice Felipe al hombre: ¿entiendes lo que lees? Y este hombre dijo: ¿cómo entenderé si no hay alguien que me lo explique? Así hay cantidad de personas en el mundo entero que están tomando las escrituras para poder aprender, para poder conocer, pero realmente la revelación todavía no les ha sido dada. Por eso tú que estás allí, tú que tienes ese ministerio, tú que has sido llamado al ministerio evangelístico, comienza a desglosar, comienza a abrirle las escrituras a aquellos que están sedientos y hambrientos, porque esa es la pasión que está dentro de ti, poder llevar el evangelio a cantidad de personas. No te detengas, mantente fiel en el lugar donde te encuentras y Dios te va a exaltar. La Biblia nos registra de que el que se humilla, Dios lo exalta. Dios en cualquier momento te va a levantar para tan grande ministerio. Mire lo que dice la Escritura. Cuando este hombre estaba allí leyendo al profeta Isaías, no entendía, pero se acercó Felipe para darle el conocimiento de lo que estaba leyendo. Y Felipe, con toda pasión, con todo deseo, con todo anhelo, se sentó. El evangelista no se preocupa si son miles, el evangelista no se preocupa si son cientos, el evangelista se preocupa si al menos existe un alma que quiera oír a Jesucristo. Él le dedica el tiempo necesario para que esa alma pueda recibir el conocimiento pleno de la verdad. Eso estaba haciendo Felipe cuando se sentó en la carroza y le fue difundiendo la palabra. Y mientras que le abría la palabra, el etíope, el eunuco que descendía de Jerusalén a Gaza, sencillamente se llenó de alegría, se llenó de gozo, porque la noticia que le estaba dando era una noticia que estaba alegrando el corazón de él. Por supuesto, la palabra que tienes en tus labios, evangelista, va a traer consuelo, va a traer esperanza, va a traer salud, va a traer vida, va a traer prosperidad a todos aquellos quienes te puedan oír. La palabra está en tus labios, no la detengas. Tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios llamado a tal ministerio. No detengas la palabra del Señor, porque has sido llamado a un ministerio maravilloso. Espero con este corto mensaje poder ayudado a todos aquellos quienes tienen este ministerio y a la iglesia del Señor para poder entender de que el ministerio evangelístico es un ministerio extensivo, un ministerio maravilloso, el cual es guiado por el Espíritu del Señor, así como todos los ministerios son guiados por el Señor, pero en lo particular este es un ministerio que tiene algo, que a donde va las señales lo van a seguir. Ese hombre cuando predique, esa mujer cuando predique, las señales de Dios van a estar con él, y por sobre todo la palabra va a hallar cabida en el corazón de aquellos que la van a oír. Desde este lugar, hoy nuevamente le habló el pastor Anderson Moncada. Un privilegio haber compartido la palabra del Señor. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Amén.